La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida a La Fuente de la Vida. Les recordamos, amigos, que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual se pueden poner en contacto con nosotros. Les daremos una dirección electrónica al finalizar el espacio de hoy. Y ahora ya, sin más tardar, les invitamos a escuchar la siguiente canción. Disfrútenla. Te doy mi ser, mi corazón. Exalto, doy mi vida entera a ti. Tómame, Señor, y haz lo que quieras de mí. Úsame, aquí estoy. Yo te entrego mi corazón. Te doy mi ser. Cielo, tierra y mar, mi libertador, tú eres digno de honor, te exalto, doy mi vida entera a ti, tómame, Señor, y haz lo que quieras de mí, úsame, aquí estoy. Uno de los grandes valores de la familia es saber que tenemos a alguien a nuestro lado apoyándonos. Los padres y los hermanos deberían ser una fuente de seguridad. Ellos son las personas más cercanas que tenemos y prácticamente las únicas en las que deberíamos confiar de verdad. Claro está que no todas las familias viven en completa armonía. En muchos hogares incluso hay un ambiente completamente nocivo y contrario en el que los valores se han torcido y la confianza se ha agotado. Pero aunque fallen aquellos que están más cerca de nosotros, hay alguien mucho más grande y también cercano en quien podemos seguir confiando, porque pase lo que pase, nunca nos abandona. Está siempre con nosotros y nadie puede impedir su acción. Se trata de Dios, el creador y dueño de todo lo que existe. Moisés pudo contar con su poderoso apoyo para cumplir su misión de solicitar la liberación del pueblo de Israel ante el faraón. Hoy aprenderemos más sobre estos acontecimientos registrados en el libro de Éxodo, como siempre, con la ayuda de Virgilio Bagnoni. La fuente de la vida. Estudiaremos hoy Éxodo capítulo 4, versículos 6 al 31. En nuestro programa anterior considerábamos el episodio en que Dios le hablaba a Moisés desde la zarza ardiendo, encomendándole la misión de liberar al pueblo oprimido en Egipto. Moisés no se consideraba la persona adecuada para semejante empresa, y entonces Dios había puesto una vara en su mano, demostrándole los milagros que podía realizar si confiaba en él y cumplía sus propósitos. En el relato que hoy comenzamos, Dios le ofrecería otra prueba de su poder como una lección más antes de cumplir su misión. Leamos pues los versículos 6 al 8. Y añadió el Señor: ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó,
he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí, se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. El seno representaba la vida interior de Moisés. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. En otras palabras, la mano actúa según las órdenes del corazón. Dios quiso poner la vara en la mano de un hombre entregado, sometido a él. Él quería que la mano de Moisés estuviese de acuerdo con su corazón. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 17, se encuentra esta declaración del Señor. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Además, en Lucas capítulo 6, versículo 45, vemos que el Señor dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Dios le estaba diciendo a Moisés que él quería poseer su mano y su corazón. Y él nos está diciendo lo mismo a nosotros en la actualidad. Dios no quiere nuestro dinero ni nuestras capacidades. Dios nos quiere a ti y a mí. Si él posee completamente nuestro ser, entonces tendrá también el resto. Continúa diciendo el versículo 10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí tenemos otra objeción de Moisés, en la que manifiesta su falta de elocuencia y dificultades para expresarse. Su trayectoria demostraría que era capaz de comunicarse bien cuando la ocasión lo requería, así que en este episodio estaba poniendo una excusa porque no se sentía la persona adecuada para esta tarea. Leamos los versículos 11 al 13. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Dios le estaba diciendo a Moisés que él no solo quería su mano, sino también su boca, y le prometió estar cerca de él para enseñarle y guiarle en lo que tendría que decir. Anteriormente afirmamos que lo que nosotros decimos proviene de lo íntimo del corazón o de la mente. Por ello Dios quería poseer el corazón de Moisés. Pero está claro que éste estaba tratando de encontrar un sustituto. Y este es el tema del párrafo siguiente, que nos relata cómo Aarón se convirtió en el portavoz de Moisés. Veamos los versículos 14 al 18. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además, he aquí, él sale a recibirte. Al verte, se alegrará en su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de decir. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Moisés cometió un grave error al pedirle a Dios un portavoz. Dios lo permitió, pero él no quería un mando dividido, y al avanzar en la historia encontraremos que surgirían problemas cuando los israelitas viajaban por el desierto. En el libro de Números descubriremos que Aarón estaría implicado en la fabricación de un becerro de oro para que Israel lo adorase mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. En aquella ocasión, Aarón cometió una terrible equivocación y esta fue la consecuencia de tener al frente del pueblo un mando dividido. Y otros problemas afloraron, como también relata el citado libro de Números. Dios no necesitaba a Aarón para la empresa de liberar a los israelitas.
solo necesitaba a Moisés, pero éste se mostró reacio a depositar totalmente su confianza en Dios, quien como resultado tuvo que enviar a otro, como a Aarón, que le acompañase. Es cierto que tenemos que reconocer nuestras debilidades, pero cuando Dios nos llama a realizar una tarea, deberíamos responder con confianza. Dios nos capacitará para llevar a cabo la labor que nos llama a realizar. El párrafo que sigue se ocupa de las incidencias ocurridas cuando Moisés regresó a Egipto. Leamos los versículos 19 al 21. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: Ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Había entonces un nuevo faraón en Egipto. El anterior, el que había ordenado la muerte de Moisés, había muerto y Moisés podía regresar sin peligro. El hecho de que Dios dijese que endurecería la mente de Faraón ha presentado siempre un problema, que surgirá nuevamente cuando consideremos las plagas. Entonces lo estudiaremos más detalladamente y llegaremos a una solución satisfactoria. Continuamos leyendo los versículos 22 y 23. Entonces dirás a Faraón: Así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Dios no estaba llamando al israelita individual un hijo de Dios, pero sí podía hablar de la nación, describiéndola como su hijo primogénito. Aquí también conviene aclarar que Dios fue muy indulgente en su trato de Faraón y los egipcios. Al principio del conflicto, le dijo a Faraón que si no dejaba salir a los israelitas de Egipto, causaría la muerte de su hijo. Pero antes de actuar sobre los hijos primogénitos de Egipto, envió muchas plagas, dándole un extenso periodo de tiempo y oportunidades de reconocer al verdadero Dios y de permitir que Israel pudiese salir. Pero Faraón no aprovechó tales ocasiones. Continuemos leyendo los versículos 24 al 26. Y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: Tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: Eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Aunque este sea un incidente extraño, revela la tercera objeción real de Moisés. Él había descuidado el rito de la circuncisión de su hijo. Dicha ordenanza constituía la evidencia o sello de garantía del pacto que Dios había hecho con Abraham. Si Moisés iba a proclamar a otros la voluntad de Dios, él mismo tenía que ser obediente a la voluntad de Dios. Y Dios, por su parte, tenía que recordarle su desobediencia, aunque fuese a la fuerza o a través de una grave enfermedad. Este episodio parece difícil de entender y debemos retroceder en el tiempo por un momento para examinar el problema. En el pasado, cuando Moisés huyó como un fugitivo de Egipto, se dirigió a la tierra de Madián. Los madianitas eran los descendientes de Abraham y su esposa Cetura. Aquel pueblo era monoteísta, no eran idólatras, pues adoraban a un solo Dios. Y Moisés se sintió a gusto con ellos. Moisés se hizo muy amigo del sacerdote de Madián, que tenía 7 hijas. Moisés se casó con su hija Séfora. Al principio, Dios bendijo el hogar de Moisés. Su primer hijo, llamado Gersón, que significaba extranjero, nació en Madián. Moisés había sido extranjero en esa tierra, pero la había convertido en su hogar. Desgraciadamente, en la vida matrimonial de Moisés había un problema. Dios llamó a Moisés desde la zarza que ardía y le encargó una misión en Egipto. Faraón había muerto y Moisés podía regresar sin peligro. Al emprender el viaje de regreso a Egipto, se produjo el incidente del que acabamos de leer, en que Dios intentó matarle. ¿Por qué? Porque Moisés no había observado la circuncisión, que estaba ideada para enseñar a los israelitas que no tuvieran confianza en sí mismos, en su propia naturaleza humana.
Parte de su carne debía ser cortada y cada israelita debía depositar su confianza en Dios. Pasajes bíblicos como Génesis capítulo 15, versículo 6, Romanos capítulo 4, versículo 3 y Gálatas capítulo 4 y versículo 6 nos dicen que Abraham creyó en Dios y entonces Dios le consideró como justo, le aceptó, concediéndole su amistad. Isaac y Jacob siguieron el ejemplo de Abraham. Eran israelitas de nacimiento, pero el rito de la circuncisión era la señal distintiva. Para ellos, cumplir con ese rito era un acto de fe. La circuncisión era la evidencia de que un hombre era descendiente de Abraham y también la evidencia de que tenía fe. Aparentemente Séfora se había resistido al mandato de la circuncisión y Moisés no había insistido en que se realizase. Quizás Moisés no creyó que ese acto fuese tan importante y evidentemente su esposa pensó que se trataba de algo absurdo y sangriento. De todos modos, Moisés no quiso precipitar una división en su matrimonio. Su esposa no era atea, sino monoteísta. Simplemente se estaba resistiendo a una ordenanza de Dios y Moisés no había querido forzar la situación. Él tendría que decirle a los israelitas que rectificasen cuando estuvieran equivocados, pero no había podido enfrentarse a su propia esposa cuando ella estuvo en el error. El haber desobedecido el mandato de Dios provocó su intervención, en la que quiso darle una última lección antes de convertirle en el máximo líder de su pueblo, haciéndole ver la seriedad de su situación. Fue Séfora quien llevó a cabo el rito de la circuncisión en su hijo para salvar la vida de Moisés. Lo hizo como un acto de fe, reclamando la promesa del pacto con Abraham, que implicaba la redención por medio de la sangre y la desconfianza en la naturaleza humana del ser humano. Después de la circuncisión de su hijo, quizás cuando llegaron a Egipto, Moisés se dio cuenta del problema y la envió de regreso a su hogar con su padre. Más tarde, durante el viaje por el desierto, veremos que Jetro, suegro de Moisés, trajo a Séfora y ésta se reunió nuevamente con Moisés. Leamos los versículos del final del capítulo 4, desde el 27 hasta el 31, que relatan el primer encuentro entre Moisés y Aarón después de 40 años. Y el Señor dijo a Aarón: «Ve al encuentro de Moisés en el desierto». Y él fue, y le salió al encuentro en el monte de Dios, y le besó. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba, y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Esa fue una gran escena de adoración. Aquel pueblo expresó su fe en Dios, en base a la cual Dios les conduciría fuera del país de Egipto. Veamos ahora algunas observaciones aclaratorias al capítulo 5. El capítulo 5 comenzará en el conflicto con Faraón. Las plagas serían dirigidas contra la idolatría de Egipto. Moisés regresaba al país después de una ausencia de 40 años como un libertador preparado para liberar a su pueblo. Debía reunirse con los ancianos dirigentes de Israel y ellos tendrían que presentarse ante Faraón para exponerle su pedido. Faraón se negaría a dejarle salir y ello desencadenaría la lucha entre Dios y los dioses de Egipto. Las plagas no fueron llegando como por casualidad, ni fueron fruto de la improvisación. Se trató de una sucesión organizada de calamidades y con un significado concreto, contra la idolatría de Egipto. Faraón hizo la pregunta: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Así fue como Dios se presentó a sí mismo y lo hizo haciendo venir las plagas que llegaron a aquella tierra para liberar a su pueblo. En Éxodo capítulo 7, versículo 5, el Señor dejó claras sus intenciones diciendo: «Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor
cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Cada plaga fue dirigida contra un dios diferente de Egipto. Había allí miles de templos y millones de ídolos dedicados a unos 3.000 dioses. Es que la religión representaba un verdadero poder en aquel país. Pero los egipcios no eran ignorantes. Nosotros tenemos grandes adelantos científicos, incluyendo la exploración del espacio, pero esto no significa que somos superiores a ellos. Todo nuestro conocimiento está basado en lo que se nos ha transmitido desde el pasado. Hemos edificado sobre el conocimiento acumulado que nos ha llegado a través de los siglos. El apóstol Pablo nos habló del poder de las religiones de Egipto en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 8, en el que dijo: «Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe». Se trataba de un poder satánico y Satanás otorga poder a aquellos que le adoran. El oráculo de Delfos fue un ejemplo de ello. Pero Dios habría de dirigir sus plagas contra la idolatría, Faraón y Satanás. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 12: «Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor». Dios puso en evidencia que los dioses de Egipto eran falsos y reveló a los israelitas su capacidad para liberarles. Estos habían nacido en las fábricas de ladrillos, en medio de la idolatría, y Dios tenía que demostrarles que Él era superior. A continuación incluiré un perfil breve sobre cada plaga que nos ayudará a comprobar el sentido y finalidad de cada una. Cuando Moisés se presentó por primera vez ante Faraón, hizo que su vara se transformase en una serpiente. Pero los sabios de Egipto realizaron el mismo milagro. Esto nos revela que Satanás posee poderes definidos. Después de aquella demostración, comenzaron a llegar las plagas. Primera plaga: el agua convertida en sangre. Éxodo capítulo 7, versículos 19 al 25. La fertilidad de la tierra en Egipto dependía del desbordamiento del río Nilo para el suministro de fertilizantes e irrigación. Por lo tanto, ese río era sagrado ante el dios Osiris, cuyo ojo que todo lo ve puede contemplarse en muchas pinturas egipcias. Cada primavera, cuando el río traía vida, se celebraban ritos paganos. Cuando las aguas se transformaron en sangre, el río trajo muerte en vez de vida. Los sabios de Egipto también imitaron esta plaga con sus hechizos. Segunda plaga: la plaga de las ranas, en Éxodo capítulo 8, versículos 1 al 15. Uno de los templos más hermosos de Memphis era el dedicado a Heka, la divinidad con cabeza de rana. Si los egipcios encontraban ranas, no podrían matarlas, pues ello constituiría una ofensa dado su carácter sagrado. Los sabios también reprodujeron este milagro, lo que podría indicar su habilidad hasta este momento en trucos de destreza manual o recursos mágicos similares. Tercera plaga: la plaga de los piojos. Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 20. Los egipcios adoraban a Geb, el dios de la tierra, pero el polvo de la tierra se transformó en piojos por todo el país de Egipto, y la gente tuvo que despreciar lo que antes era sagrado para ellos. Faraón no pidió que esta plaga fuese retirada y los hechiceros egipcios no pudieron reproducir esta peste. Y parecieron reconocer que aquel que había enviado aquella plaga era superior a sus dioses. Cuarta plaga: la plaga de los insectos, en Éxodo capítulo 8, versículos 20 al 32. Algunos creen que los enjambres de insectos eran enormes cantidades de escarabajos cuyo dios se llamaba Kepara. Su figura ha aparecido en las tumbas egipcias y se le ha relacionado con la vida eterna. Eran sagrados para Ra, dios del sol. Quinta plaga: la plaga de la peste en el ganado, en Éxodo capítulo 9, versículos 1 al 7. El segundo templo en tamaño que se edificó en Egipto estaba situado en Memphis y estaba dedicado a la adoración del toro negro Apis. Sexta plaga: la plaga de las úlceras,
en Éxodo capítulo 9, versículos 8 al 17. Los sacerdotes de todas las religiones de Egipto tenían que ser limpios, sin ninguna mancha o defecto en el cuerpo, para poder servir en los templos. Durante esta plaga tuvieron una interrupción momentánea de la adoración, debido a las úlceras que sufrían los sacerdotes, quienes no podían realizar su servicio. Fue realmente un juicio sobre el sistema religioso. Séptima plaga, la plaga del granizo, en Éxodo capítulo 9, versículos 18 al 35. En esta Dios demostró su poder sobre los dioses del cielo, impotentes en sus propios dominios. Octava plaga, la plaga de las langostas, en Éxodo capítulo 10, versículos 1 al 20. Este juicio estaba dirigido contra los dioses de los insectos. Significó una maldición para las cosechas y fue una evidencia del juicio de Dios tal como se expone en los libros del profeta Joel y Apocalipsis. Novena plaga, la plaga de la oscuridad, en Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 29. Con la oscuridad, Dios intervino contra el dios principal que ellos adoraban, Ra, dios del sol. El disco solar es el símbolo más conocido de las ruinas egipcias. Esta plaga destaca la impotencia de ese dios Ra. Décima plaga, la muerte de los hijos mayores, en Éxodo capítulo 11, hasta el capítulo 12, versículo 30. De acuerdo con la religión de Egipto, el primer hijo pertenecía a los dioses de Egipto. En otras palabras, Dios estaba tomando posesión de quienes estaban consagrados a los dioses del país. Dios les estaba enseñando a los egipcios quién era Él y convenciendo al faraón de que Él era el verdadero Dios. Él estaba también llevando a su propio pueblo al punto en que los israelitas le reconociesen como su Dios. Este fue el acto final de juicio que liberaría a Israel de la cautividad egipcia. Podemos imaginar la idolatría que imperaba en aquel país. Sin embargo, el Señor, por medio del profeta Isaías, había predicho que vendría un tiempo en que todos los ídolos desaparecerían de Egipto. En la actualidad, Egipto es un país musulmán que no permite en absoluto los ídolos. Todos han desaparecido como el Señor había anunciado. Estimado oyente, al terminar hoy, habiendo hablado de esclavitud y liberación, quisiera asegurarte que tienes que conocer al Señor antes de que puedas experimentar una liberación. Algunos no se dan cuenta de que la necesitan y otros sí. Son conscientes de su necesidad de alcanzar la libertad frente a consecuencias del pecado, tales como cautividad y opresión. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículos 32, 34 y 36, quedaron registradas ciertas palabras de Jesucristo, claras y apropiadas para todos los tiempos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a la misma hora. Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro auténticamente singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes. Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección. Tome nota: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos a usted y a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, ya lo saben, de lunes a viernes a la misma hora. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura radiofónica y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.